¿Cómo está, compañera? Buenas noches. Vaya poniendo sus datos en el chat, por favor, ¿ya? Ujú. Bueno, compañeros, a ver, ya hemos podido esperar un buen rato también para que vayan ingresando. Respecto a la clase del día de hoy, hoy sí va a ser otra de las clases, y les he referido entre los temas que son importantes al momento de que nosotros ingresemos al análisis de la Constitución Política del Estado en esta segunda parte, dando mayor énfasis a todo lo que con anterioridad habíamos visto, ¿no? Estamos viendo cada uno de estos órganos extra de poder que nosotros los hemos denominado así, dentro de los cuales obviamente vamos a poder referir, ¿no? Respecto a este tema de que todos están regulados ¿no? Dentro de esta función pública, regulados por cierto tipo de normativa, ¿no? Esa normativa que va a pesar a momento de que nosotros realicemos las gestiones y cumplamos con las funciones de ser servidoras o servidores públicos dentro de cada una de las instituciones en el cual, e incluso dentro de las instituciones en las cuales tenga participación el gobierno, ¿no? Vamos a ver la diferencia respecto al tema privado conjuntamente con lo que es la función pública. Y ya hemos visto, por ejemplo, por adelantado, ¿no? La ley 025, por ejemplo, la que estamos hablando respecto a la ley del órgano judicial, ¿no? En base a los parámetros que este nos ha lanzado, vamos a tener que definir qué es para nosotros un funcionario público. ¿Por qué y bajo qué responsabilidades tendríamos nosotros que procesar a ese funcionario público, ¿no? Entonces es importante, ya sé que en esta situación, por ejemplo, donde vamos a ingresar a ver incluso lo que es la Policía Nacional, vamos a ver las Fuerzas Armadas, hemos visto incluso lo que es el Defensor del Pueblo, hemos hablado del órgano electoral, hemos hablado de la Contraloría en general del Estado, ¿no? Y además no hemos hecho algún énfasis respecto a las funciones que tiene el Defensor del Pueblo, dentro de las cuales obviamente tenemos que ingresar al análisis respectivo a cuáles son esas atribuciones y bajo qué parámetros son o están designados los funcionarios públicos. En este momento vamos a ver el artículo 232 de
de nuestra Constitución Política del Estado para poder ingresar a detalles respecto a lo que es los funcionarios o funcionarios públicos. ¿No? Lo vamos a definir. No estoy pudiendo encontrar mi ley de un momento. Aquí está la de control social. Vamos a ver lo que es el Estatuto del Funcionario Público a partir de esto, de la Ley 2027, creo que se los he puesto en el sistema, en nuestra plataforma de la universidad, donde van a poder evidenciar y vamos a poder ingresar al detalle respecto a qué nosotros deberíamos además entender por lo que es un funcionario público. A diferencia del tipo de funcionario dentro de la empresa privada, ¿no? Porque justamente en esta semana he tenido alguna complicación respecto a ese tema, ¿no? Dentro de una institución a la cual yo realizo también el asesoramiento. Y abarcamos esos parámetros, ¿no? Respecto a la responsabilidad que puede tener un funcionario, respecto además a la responsabilidad de una persona que se encuentra en la función de manera particular, ¿no? Prestando sus servicios en una institución privada. Vamos a comenzar, déjenme buscar, tengo también acá algo interesante respecto a este tema. Creo que hemos hablado de responsabilidades también, fuera de lo que es el Estatuto del Funcionario Público, que nos va a definir respecto a este tema específico que estamos viendo a partir del artículo 232 de la Constitución. Ustedes ya saben, tienen que ingresar a nuestra Constitución Política del Estado para poder leer conmigo, ¿no es cierto?, esos aspectos en primera instancia que nos va a dar la Constitución. Denme un momento. No se olviden poner, por favor, sus datos en el chat del grupo. ¿Dónde está mi...? Sí, por aquí lo tengo. A ver. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Ya lo hemos visto, ¿no? Respecto a lo que es, hemos hablado de la Contraloría, hemos hablado de esa responsabilidad administrativa que llegan a tener los funcionarios públicos, respecto a las funciones del que hubiesen realizado alguna situación o hubiesen omitido más bien a realizar una acción específica dentro de las funciones que ellos tuviesen respecto a las funciones que se les estuviese otorgando dentro de la función pública, ¿no? Bueno. Acá está listo. Veremos entonces el artículo 232 de la Constitución Política del Estado, en el cual, como les estoy refiriendo, dentro de un nuevo tema, siendo que con anterioridad nosotros nos habíamos abocado a hablar de lo que es el Ministerio Público, ¿no? Hemos visto la ley respectiva al Ministerio Público, hemos visto los parámetros en cuanto a la misión, la visión que tiene el Ministerio Público, lo hemos analizado demasiado a detalle. Ahora nos va a tocar a ver, dentro de este nuevo tema, ¿ya? Que lo vamos a denominar como una unidad, la número 18, el tema número 18 de lo que la universidad nos tiene planteado respecto a lo que es el avance de clases, de manera un tanto ¿no? relevante tal vez, ¿no? Dentro de las funciones y dentro de las funciones que ustedes a futuro van a venir a desarrollar como futuros abogados. El artículo 232 de la Constitución nos refiere a lo siguiente. Estamos hablando del tema de los servidores públicos, ¿no? La administración pública se rige por los principios que nosotros ya los hemos visto de manera recurrente, respecto a la legitimidad, la legalidad, la imparcialidad en la cual, de la forma en la cual deberían realizar sus funciones los servidores públicos, la publicidad, el compromiso e interés social, además de la ética con la cual tienen que actuar esos funcionarios, la transparencia que desde siempre tiene que estar dentro de estos principios inmersos,
La igualdad, la competencia, eficiencia, calidez, honestidad, responsabilidad y además dentro de esas funciones que se les está otorgando, tienen que existir resultados. Nosotros vemos desarrollados ya cada uno de estos parámetros también en cuanto a los principios respecto a este estatuto, ¿no es cierto?, de la ley 2027, el estatuto del funcionario público, que creo que lo he subido también para que ustedes tomen no solo conocimiento, sino también puedan abordar el tema a partir de esta ley, ya en cuanto a los principios que nos va a dar, y además nos va a poder definir qué es un funcionario público, ¿ya? O el servidor público, que no existe diferencia en cuanto a la conceptualización que nosotros le podamos dar respecto a ese tema, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros para poder referir dentro de estos principios? Nosotros los tenemos ya conceptualizados respecto a cada uno de estos, ¿ya? ¿Quiénes son los servidores y servidoras públicas, compañeros? ¿No? Son las personas que desempeñan funciones públicas, los que están inmersos en la función pública respecto a temas netamente del Estado, ¿no? ¿Quién es o dónde inicia prácticamente la función pública? ¿Desde quién, digamos, podemos verlo o podemos hablar respecto a este tema? A partir del mismo presidente del Estado, ¿no es cierto? Que vemos como la cabeza, el tope sería de los funcionarios públicos, ¿no? A partir de él, hasta el funcionario, el último funcionario que reciba un sueldo respecto dentro del gobierno, se podría decir así, ¿no es cierto? Todos ellos son funcionarios públicos, todo lo dentro del cual tenga además participación el mismo Estado. Todas estas desempeñan funciones públicas, ¿no? Los servidores y servidores públicos forman parte de una carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, ¿no? Electivos, las designadas o designados, las y los designados y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento. Además, esa diferenciación es un tanto compleja, ¿no? Los de libre nombramiento, ¿quiénes son? ¿Y por qué son designados? ¿Qué más? Los cargos electivos, los designados y designadas, ¿de qué tipo de función estaríamos hablando? Ahorita lo vamos a ver nosotros con la ley 2027, que ustedes lo tienen a la mano, así como también nos gustaría ver la 2341, tendríamos que analizar el procedimiento administrativo, tal vez para poder ver un poco más allá las funciones que tienen estos respecto al procedimiento que se tiene que abarcar respecto a la función pública, ¿no es cierto? La manera además en la que nosotros podemos ver ese procedimiento inmerso que solamente se ve en la función pública. A ver, denme un momento. Voy a buscar mi ley 2341 o en este momento más rápido vamos a poderla descargar. A ver. La vamos a analizar. Listo. A ver. Le voy a volver a compartir. Ya. Tenemos aquí nuestra ley 2341, tenemos nuestra ley 2027. Tal vez son temas que les va a interesar demasiado, además de que ustedes en algún momento van a poder llevar a cabo seguramente funciones dentro de las instituciones públicas, como son a partir tal vez de la alcaldía y otros, ¿no es cierto? Ya. ¿De qué nos habla la ley 2341? Del procedimiento administrativo, ya, por si acaso. Y la 2027 es el estatuto del funcionario público, ¿no? Nosotros estamos abarcando en este momento el artículo 231, esto ya les he mostrado en cuanto a la responsabilidad, hemos hablado de manera profunda y además tenemos que ver la relación que existe con la responsabilidad de la función pública, obviamente con lo que nosotros estamos viendo en este momento en el artículo 232. Esa responsabilidad dentro de la función pública va a nacer a partir del artículo 232
en la forma en la que nosotros nos están dando la definición de lo que es un funcionario público, ¿no? Entonces, ¿quiénes son servidores y servidoras públicas? Las personas que desempeñan funciones públicas, ¿no es cierto? Los que están dentro de la cartera de Estado. Los servidores y servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto, ¿no?, las personas que se desempeñan, o sea, prácticamente todos. Hay muy pocos. Y ya no existe en sí la carrera administrativa. Eso quiere decir que, de cierta manera, pueden ejercer sus funciones hasta poderse jubilar, ¿no? Y hay muchas diferencias que tenemos nosotros que analizar para poder determinar a un funcionario público. Como por ejemplo, les doy solo un ejemplo para que ustedes tomen en cuenta. El servidor público, a diferencia de lo que es un empleado privado, de la empresa privada, tal vez podemos verlo así, no recibe beneficios sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque está regulado de otra forma, ¿no? Como venía la consulta, venía una colega abogada y me decía, justo esta semana que ha pasado, y me refería, ¿no? En este caso hay responsabilidad dentro de la empresa, dentro de una empresa privada estamos hablando, ¿no? Y me refiere de que, de cierta forma, hay responsabilidad dentro de la empresa y además, ese tiene que ser sometido a un procedimiento que se le pueda sancionar respecto a los actos que este funcionario había cometido dentro de esa empresa. Entonces, ahí está el fondo, ¿no es cierto?, del tener que nosotros, no solo tener que ver la forma apropiada de tener que referirle, ¿no? La forma en la que debería entender, además, lo que es ese procedimiento interno, el cual está regulado de dos formas, ¿no es cierto? La empresa privada netamente se va a la ley laboral. Ustedes han debido ver en derecho del trabajo la ley laboral, ¿no? Y además, el reglamento de la ley laboral también, no recuerdo el número del reglamento, pero sin embargo ahí tenemos ciertas funciones que nos determinan y podemos nosotros evidenciar en cuanto a la empresa privada la forma en la que está regulada. Sin embargo, no podemos nosotros irnos al lado de la responsabilidad que existe en la función pública, queriendo aplicar ese procedimiento que nosotros hemos visto con la ley 1178 y esta ley del procedimiento, la 2341, en aplicación a tal vez a buscar responsabilidad en contra del funcionario que trabaja en la empresa privada, ¿no? Entonces, ese ha sido un punto de debate, digamos, que nosotros teníamos que conocer y además diferenciar y a sí mismo hablar con propiedad respecto a ese tema, ¿no es cierto? Entonces, ella refería de que sí, evidentemente debería iniciar un proceso administrativo y sin embargo, de cierta forma, no debería llevarse a cabo ese tipo de procedimiento en contra de un funcionario, el cual tal vez se le pueda dar un memorándum de llamada de atención, ¿sí? Pero sin embargo, no podríamos procesarlo si no es por medios legales, ¿no?, que nos refiere el mismo reglamento, la ley laboral, ¿no? Si ha cometido algún tipo de robo, hurto, abuso de confianza, entonces incluso nos iremos en contra de los beneficios sociales que reciba ese funcionario. Entonces, el punto acá, compañeras y compañeros, es de que existe una ley especial con la cual nosotros podemos llegar a procesar a estos tipos de funcionarios, pero dentro de la función pública, ¿no? Y para poder diferenciar esta situación respecto a quiénes nosotros podemos procesar, quiénes van a acarrear esa responsabilidad en la función pública, tenemos que definirlos a partir de la ley 2027, que es el Estatuto del Funcionario Público, con referencia al artículo 232 y siguientes de la Constitución. Como es cortito bueno, tampoco es tan corto, pero sin embargo es, a diferencia de todos los otros temas, ¿no? Vamos a analizarlo rápidamente para pasar a la ley 2027. El día de hoy no vamos a acabar este tema. Es importante que ustedes conozcan y sepan, más que todo porque a futuro, incluso ahora, pueden desempeñar sus funciones dentro de la función pública. Estamos hablando en la alcaldía, a nivel gubernamental, del gobierno central, en algunos de los ministerios o dependientes de algunos de los ministerios que son, ya sabemos que pertenecen al Ejecutivo, ¿no? ¿Quién los elige? Sus ministros, ya sabemos también ese aspecto. Entonces ustedes ya saben la forma en la que pueden incluso ser designados y por quién. Para acceder al desempeño de las funciones públicas, ¿qué se requiere? En primera instancia, contar con nacionalidad boliviana. No. Había un debate respecto a una funcionaria que tenía doble nacionalidad. Aquí nos dicen, ¿no? Contar con doble nacionalidad, ya sea boliviana o chilena o argentina, no sé.
ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, obviamente para los hombres, no tener pliego de cargo ejecutoriado, que desde siempre nosotros estamos viendo en cuanto a, a los parámetros para ejercer esta función pública en todos los temas que nosotros hemos visto. Obviamente no tener condenatoria ejecutoriada, estamos hablando de un proceso ejecutoriado, que exista una sentencia y que no haya sido llevada a cabo la apelación y que por una de las partes, o tal vez, aunque no de oficio, por el juez, se lleve a cabo la ejecutoría de esa sentencia. Entonces, es ahí donde estaríamos nosotros en cuanto a uno de los impedimentos para poder ejercer la función pública, ¿no? Y eso es lo que estratégicamente además se ve, ¿no? Que de cierta manera se busca además de que ciertas personas no afines puedan llegar a tener, ¿no?, una sentencia condenatoria con la finalidad de que no puedan llegar a llevar a cabo las funciones públicas a futuro. No estar comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución, ¿no? Estar inscrito, hoy inscrito en el padrón electoral, necesariamente hablar al menos 2 idiomas oficiales del Estado. En el caso nuestro es quechua, y en el caso de Santa Cruz, el guaraní, y en el caso de La Paz estamos hablando del aymara, ¿no? Necesariamente. Tenemos que hablar 2 idiomas, mínimamente. Oficiales, pero de entre tantos que existen, ¿no? ¿Qué obligaciones tienen los servidores públicos? Desde el inicio ya conocemos que no solo tienen que cumplir en primera instancia con su constitución política y las leyes referentes como les digo, ¿no?, a la ley 2027, ¿no?, 2341 y otras leyes 1178 también, que ustedes van a analizar en materias específicas, ¿no?, sino también cumplir sus responsabilidades de acuerdo a los principios de la función pública. Esos principios que están inmersos en la ley 2027, ¿no es cierto? Aquí están. En el primer artículo incluso lo tenemos. Prestar declaración jurada de bienes y rentas al inicio de la función. No sé si han visto ustedes algunos artículos del periódico ya digitales. He visto yo, y obviamente tal vez ustedes también han visto, dentro de esta declaración jurada de bienes, estaba observando de que existen funcionarios que tienen más deuda que bienes, y al final salen con más deuda todavía que los mismos bienes que pudiesen haber adquirido. Entonces, ¿dónde está la ganancia que pueden llegar a tener ellos dentro de la función pública, no? Eso es lo que quieren demostrar, de que no se van a enriquecer, ¿no? Ha habido un proceso que se ha aperturado en contra de un policía, ¿no? En las noticias también nos podía analizar ese artículo, ¿no?, refiriendo de que estaba haciendo transferencia de millones de bolivianos. Es ahí donde él, de cierta manera, dentro de porque todos los que son funcionarios públicos realizan esta declaración jurada de bienes. Ya sabemos ante quién. Hemos nosotros analizado a partir de lo que es la Contraloría General del Estado, por si acaso, ¿no? Hablamos entonces durante cada fecha de su cumpleaños, va a realizar esa declaración jurada, y después del ejercicio del cargo, ¿no? Una vez que el mismo sea retirado o presente su renuncia, o sea también retirado de la función pública mediante un proceso administrativo, ¿no?, tiene que presentar su declaración jurada de bienes, ¿no? A ver con cuántos bienes está saliendo. Por ahí también está saliendo con unos cuantos millones, ¿no? Entonces ahí se inician las investigaciones relativas a estos hechos. Rendir cuentas sobre las... ¿Sí? Usted dijo fecha de cumpleaños. Sí. Por eso dice, ¿no?, rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, prestar declaración jurada de bienes y rentas antes de iniciar la función pública, se hace una declaración jurada. Durante no es de que en el transcurso de las funciones, digamos, antes de cumplir el año, a los 6 meses y medio se tenga que realizar una nueva declaración, no. Se lo hace cada cumpleaños del funcionario público, ¿no? Imagínense, uno pide el permiso para poder salir de la oficina, ¿no?, directamente a hacer su declaración jurada de bienes y rentas. ¿Qué tal? ¿Y eso tiene un porqué, doctor? ¿O solo protocolo? No, es netamente una atribución que se da de acorde a las normas que nos da la misma Contraloría.
de que en las fechas de los cumpleaños, y además ya se vuelve esto y se regula mediante el procedimiento administrativo en cuanto a lo que sería la norma interna de cada una de las instituciones públicas, en la cual refiere que cada fecha de su cumpleaños el funcionario público tenga que prestar su declaración jurada de bienes y rentas. ¿Qué tal? ¿No? Entonces se realiza, ¿no? Entonces, yo también, en el momento en el que estaba en función pública, pedía permiso ese mediodía que nos dan a los funcionarios para poder aprovechar esa fecha de cumpleaños, para poder realizar esa gestión, ¿no es cierto? Para poder ir a declarar los bienes y rentas. Entonces es necesario también, porque de esa manera el gobierno hace el control respecto al enriquecimiento que puede llegar a tener alguien dentro de la función pública. Sabemos que nadie se va a volver millonario, ¿no? A no ser que realmente esté realizando alguna gestión que ya sea entendida como o dentro del marco de la corrupción. Y después del ejercicio, una vez que, como les he referido, ¿no?, o renuncien o sean procesados, necesariamente tiene que presentarse esa declaración jurada de bienes y rentas. Pero es una declaración jurada, ¿no?, donde nosotros podemos decir que no tenemos nada de dinero, más sin embargo, pudiesen a la larga iniciarse procesos de investigación en cuanto al enriquecimiento ilícito dentro del cual estuviesen incurriendo, ¿no?, en sus funcionarios. Rendir cuentas sobre responsabilidades económicas, políticas, técnicas, administrativas en el ejercicio de la función pública. Para eso nosotros nos vamos a remitir nuevamente a nuestra responsabilidad de la función pública respecto a qué es lo que abarca. Es el hecho de hacer y es el hecho de no hacer, ¿no? Eso es lo que nosotros nos va a dar cierto tipo de responsabilidad que va a ser determinada de la siguiente forma, ¿no? Ya hemos analizado esto por si acaso, solo estamos recordando. Respecto a estos 4 tipos de responsabilidad. La responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad administrativa, la civil y la penal, ¿no? Esto acorde a la Ley 1178 y el Decreto Supremo 23.318, ¿no? Es ahí donde nosotros vamos a rendir cuentas, responsabilidades económicas. Si nosotros también vemos y realizamos algún acto que pueda derivar en el hecho en el que el Estado haya cancelado montos, ¿no? O haya dejado de percibir un monto de dinero a favor del Estado por negligencia de un funcionario, ya saben que ese tipo de situaciones no prescriben. No quiere decir que lo van a procesar, y eso en cualquier momento de su vida. No necesariamente ahora, ¿no?, sino posteriormente a una auditoría, ¿no?, que se pueda realizar a futuro. Entonces, si no prescribe, de hecho le van a iniciar un proceso y bueno, no quedaría más que pagar, ¿no? Nosotros conocemos a algunas personas las cuales dentro de la función pública han cometido ese tipo de error y desgraciadamente a la fecha, aunque ya no estén en la función pública, siguen cancelando el monto de dinero mensual. Respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos con fines electorales u otros ajenos a la función pública. Hemos visto también este tipo de situaciones que se han podido dar, ¿no?, de que están utilizando la camioneta de la alcaldía para pegar carteles de cierto partido político, ¿no? Se ha utilizado un ambiente estatal en un estadio, también hemos visto esa noticia, ¿no? Un ambiente de un estadio estatal, obviamente pertenece a los bienes del Estado, donde se ha estado imprimiendo incluso con máquinas de la misma institución pública algunos panfletos a favor de un partido político. Entonces, ¿no?, ahí existiría cierto tipo de responsabilidad para las personas que hubiesen estado ejecutando y a quienes o bajo quienes estuviese a cargo de esos lugares, ¿no? Porque nosotros, una vez que ingresamos también a la función pública, tenemos bajo nuestro cargo algunos activos, ¿no? Hablamos de activos fijos como el escritorio, la computadora, no sé, algunos ambientes, los cuales nosotros tenemos que cuidar, ¿no?, con el afán de que no se lleven a cabo este tipo de irregularidades. El hecho de que se lleven este tipo de irregularidades va a responsabilizarme a mí de ese tipo de situaciones que puedan darse en ese momento, en ese lugar específico, ¿no? Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado con esa situación, ¿no?
Tenemos prohibiciones conforme al artículo 236. ¿Cuáles son esas prohibiciones? Para el ejercicio de la función pública. En primera instancia, es el de desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo. Estamos hablando de tiempo completo, pero no podemos percibir dos veces sueldos del mismo Estado, ¿no? Trabajar en una institución, dar docencia en una institución pública dependiente del Estado y al mismo tiempo ser ministro de Estado, por ejemplo, ¿no? Simultáneamente, pero a tiempo completo. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan los servicios y celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública directa o indirectamente o en representación de tercera persona. Uy, no. No podemos. Imposible, ¿no? O sea, hasta se vería como si nosotros estuviésemos queriendo beneficiar, ¿no? De que alguien tal vez, o nosotros negociar, ¿no? Y no podemos realizar ese tipo de situaciones. Ya, bueno. El 236, mire, la Constitución nos está dando los parámetros específicos en los cuales pudiese incurrir. Los vamos a ver de mejor forma, ya determinados en la Ley 2027, la Ley 2341, la 1178, que nos van a ayudar a poder definir. Yo sé que no vamos a abarcar todo, pero tienen ustedes que darle el interés necesario para poderlo estudiar. Además de que tenemos materias específicas respecto a este tipo de análisis que tenemos que hacer con cada uno de estos temas, ¿ya? Sería muy lindo que tengamos una clase práctica, procedimental respecto a estos temas, pero yo sé que tienen una materia específica, ¿no? Tal vez puede ser incluso hasta redundante, ¿no? Y hasta me puedo hacer ver de abusivo ya con mis estudiantes, ya estoy queriendo irme a temas más allá de lo que nos refiere a la Constitución, tal vez ya analizando, pero es necesario que ustedes sepan de que existe una ley relativa a cada uno de los parámetros o los temas que nosotros estamos avanzando, ¿no? Ustedes tienen la obligación, compañeros, compañeras, de tener que leer y analizarla ya a partir de los parámetros que yo les estoy dando. Ya el abogado nunca descansa en la lectura, eso ya sabemos, es actualización continua. Yo sé que parece moroso, pero el hecho de que nosotros ejerzamos esta profesión nos va a obligar a tener mayor conocimiento cada vez, ¿no? Entonces, para eso nosotros somos asesores, ¿no? Para eso asesoramos a empresas, asesoramos a instituciones públicas, para eso nosotros estamos asesorando a personas particulares, ¿no? De manera objetiva y clara tiene que ser ese tipo de asesoramiento, y eso es lo que la universidad quiere con ustedes, ¿no? De que ustedes salgan acá de la universidad directamente para poder conocer estos aspectos inherentes a la función pública, a la función laboral de abogado, y que puedan además asesorar, ¿no? Y referirle, bueno, mire, tiene un proceso administrativo, me he referido. Ahora sí me acuerdo del docente, a ver qué me ha dicho, ¿no? Me ha dicho que nosotros en cuanto a un procedimiento administrativo veamos la ley 2341, muy bien, la vamos a analizar. E incluso, miren, le voy a mostrar este panfleto, ahí le voy a su cliente, ¿no? Aquí usted ha omitido el tener que emitir una resolución sancionatoria respecto a este tema particular, y es por eso que lo están procesando. Van a buscar, obviamente, responsabilidad administrativa, tenemos que tener conocimiento a quiénes específicamente se aplica, la responsabilidad, ejecutiva, la responsabilidad administrativa, con quiénes, y de esa responsabilidad administrativa va a derivar una responsabilidad civil o penal también, ¿no? Entonces, ahí está el riesgo que estuviese asumiendo y dentro del cual nosotros tenemos que defender a ese cliente, ¿no? Y saben, compañeros, yo siempre he partido de lo siguiente. Si bien en algún momento en el hecho de ejercer, el hecho de ejercer realmente como abogado libre, me ha servido un montón en el sentido de tener que hacer las averiguaciones, en el sentido de tener que leer demasiado para poder no solo analizar el caso específico que llega a la oficina, sino también de poderle dar una solución que pueda beneficiar o de la mejor forma pueda ser asumida por el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Me venían con un procedimiento administrativo y yo la verdad les decía, no, o desconozco, no. Tenemos nosotros que agarrar y empezar a leer cada una de las leyes relativas a ese tema y ver dónde está el error. Porque obviamente el cliente lo que va a hacer va a venir directamente con su resolución, ¿no? Me están notificando con esto. La lectura va a empezar de ahí, compañeros, ¿no? Vamos a empezar ahí porque obviamente ahí en esa resolución, en esa sanción que se le esté entregando, se le esté dando a ese funcionario,
Evidentemente va a estar la normativa con la cual están sancionando y es ahí donde nosotros tenemos que buscar esa ley, empezar a leer y ver y analizar del por qué se le está sancionando. Ahí nosotros vamos a pedir los descargos, ¿no? A ver, ¿usted ha hecho esto, sí o no? ¿No? Refiérame, yo, con su abogado de confianza, necesito saber. Bueno, hasta por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué descargos tienes? A ver, tráigalos, los vamos a analizar. Entonces, referente al aspecto que le estén procesando, no yéndonos más allá tampoco, ¿no? Entonces, ahí nace el interés de investigación. No sé, el abogado lo veo como un investigador, como un analista, alguien que va a ir más allá, porque va a buscar sentencias constitucionales relativas a la forma en la cual él pueda asumir la defensa o tal vez pueda salir libre o exonerado de culpa. Entonces, eso es lo interesante de la profesión, ¿no? Y eso es lo que yo generalmente he estado haciendo desde mis 20 años que he estado ejerciendo ya, o 22 años, claro, los 21 ya, ¿no? Salimos nosotros 21 años ya directamente a la olla hirviendo, compañeros. Y eso es lo que deberíamos hacer, empezar a trabajar o tal vez tratar de ejercer. Yo sé que ad honorem pesa, ¿no? No nos paga nadie, ya sea en los juzgados, pero empezamos a leer, que es lo importante, vemos los casos, ¿no? Lo interesante es leer todo el proceso, ¿no? Tampoco en materia penal, lo morboso, ¿no? Porque a veces vemos, algunos yo los veo, yo muy bien los veía, ¿no? Algunos dejaban un caso demasiado complicado respecto a un asesinato, y lo primero que están viendo los funcionarios, nuestros queridos amanuenses, las fotografías, ¿no? Entonces, no caigamos en esa situación, ¿no? Sino más bien en el mismo procedimiento, cómo el juez determina, qué memoriales se presentan, cómo se realiza su apelación, qué incidentes presentan, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ingresar al análisis que ustedes tienen que ir desarrollando a futuro, ¿no? Entonces, eso es algo que sería necesario que realicemos, ¿no? En cuanto a procedimientos, yo sé que la universidad tal vez no llega a abastecernos de tanta cantidad de procedimientos que tengamos que ver afuera, más sin embargo, parte de cada uno de nosotros el tener que estudiarlos y analizarlos de cerca. Se va a cortar el video, compañeros, les voy a volver a enviar el link ya para que podamos continuar. Yo sé que me estoy extendiendo un poco, tal vez me estoy saliendo del contexto de la clase, más sin embargo es necesario que ustedes conozcan esos aspectos en los cuales ustedes a futuro van a estar ya incurriendo, ¿no? Ingresando a detalle a esos aspectos, tal vez técnicos, legales. Pues denme un momento, les voy a volver a enviar por favor el link. Está bien, doctor.